Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de este programa que hemos llamado Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. De la mano de los padres de la Iglesia, seguir conociendo este hermoso y gran tesoro de la fe que ellos nos han legado. Les habla el padre Alejandro Nicola, párroco del Niño Dios aquí en la ciudad de Carlos Paz. Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes que se conectan a través de la radio y la televisión por este canal de Radio María TV. Queridos amigos, les doy la bienvenida a este martes 14 de mayo del 2025, nuestro segundo programa de este ciclo 2025. Hace 10 años que empezábamos a ver los padres de la iglesia, quiénes eran, qué es lo que hacían, y así hemos llegado a encontrarnos en esta nueva ocasión. Un saludo especial a Federico Stucker, quien nos acompaña desde los estudios centrales de Radio María TV. Gracias, Fede, por la magia de la música, los teclados, la imagen, por toda la ayuda que tenemos que agradecer justamente por esa hermosa técnica y acompañamiento. También a Adriana Gile, que nos acompaña desde la producción, el acompañamiento, todo eso que hace posible la radio. Qué lindo que podamos seguir así encontrándonos, queridos amigos, en esta noche del miércoles. Cada uno va volviendo a su casa, algunos de hace un rato que han llegado, se estarán preparando alguna cosita para comer, o a lo mejor un mate, un cafecito, un té. Bueno, un momento para relajarse, para disponer el corazón, la mente, para seguir creciendo, para seguir reflexionando, para seguir ahondando en este hermoso tesoro que tenemos, que nos han dejado. Y con gran gozo en el corazón, el miércoles pasado no lo sabíamos, ahora sí, ya tenemos un nuevo papa, León XIV, un papa que viene de una orden que tiene como patrono a uno de los padres de la iglesia más eximios, como es San Agustín, así que nos sentimos particularmente honrados, ¿no? Un hombre que habla permanentemente lo que lo vamos escuchando sobre los padres de la iglesia, y entonces nos estimula, nos da mucha alegría también, ¿no? O sea, esa mención de San Agustín, de Ignacio, de Antioquía, bueno, lo que viene haciendo. De hecho, su lema de su escudo pontificio es una frase de el comentario al Salmo 127, ¿no? En Cristo, que es uno, todos somos uno. Gracias, Señor, por el nuevo Papa que nos has regalado, el nuevo sucesor de Pedro. Gracias por el legado, la vida y el ministerio del Papa Francisco, y esta continuidad y novedad, novedad en la continuidad como la que esperamos en la Iglesia para esta nueva etapa, ¿no? Donde seguimos caminando en este jubileo de la esperanza. Les recuerdo que tenemos los canales abiertos para comunicarnos a través de un mensaje de WhatsApp al 351-871-593, o también nos puedes dejar un mensaje grabado al 0810 y marca 7 veces 7, 0810 7 veces 7. Y de esa manera poder comunicarnos, poder dejar mensajes. Sí, qué lindo que de esa manera, del norte y del sur, del este y del oeste, las distintas tonadas argentinas, ese saborcito de amistad y de fraternidad, que más allá de que nos veamos la cara o no, que nos estemos escuchando mientras quizás otros están haciendo alguna actividad en algún hospital, en alguna guardia, en alguna trabajo nocturno, ¿sí? Bueno, y se ponen allí, o quizás a lo mejor desde la radio, mientras están preparando alguna otra cosa, se están conectando. Qué lindo que nos podamos seguir encontrando.
Les recuerdo que lo que nos hemos propuesto para este ciclo 2025 es profundizar un poquito, acercarnos un poquito a la profundización de la fe del credo de Nicea. Justamente este año 2025 se celebran los 1700 años del primer concilio ecuménico realizado en Nicea, una ciudad, un pueblito de la actual Turquía, a la cual el Papa León asistirá, Dios mediante, el próximo 20 de mayo, justamente para conmemorar este aniversario tan significativo. El Papa Francisco había dicho que tenía toda la intención de ir, bueno, después se enfermó. Allí será seguramente un encuentro ecuménico que marcará, o sea, de gran importancia, ¿no? Porque había quedado planteado la posibilidad de tener una fecha común para celebrar la Pascua, un acontecimiento de la gracia. Y será el primer viaje fuera de Roma, fuera del Vaticano, como a otro país, del Papa León XIV. Así que estamos rezando, tenemos gran expectativa porque justamente este es un acontecimiento eclesial y ecuménico de gran envergadura. Para esta noche les quiero proponer la siguiente pregunta, ya la vamos a ir viendo también, va a ir apareciendo en pantalla, que dice así: ¿cómo es mi vínculo de fe con Dios Padre, Creador y Todopoderoso? ¿Sí? Esa es la pregunta con la cual esta noche nos vamos a ir metiendo y vamos a ir tratar de ir desarrollando un poquito en eso. Antes, recordemos simplemente, por si hay alguna persona nueva que se suma a nuestro programa, quiénes son los padres de la iglesia, ¿no? Son aquellos autores de los primeros 7 siglos del cristianismo que engendraron, por eso son padres, ¿no? O sea, dieron a luz lo que la estructura eclesial hoy tiene en cuanto a su organización, en cuanto a su celebración litúrgica, en cuanto a su doctrina dogmática, en cuanto a su forma de vida, en lo moral, en cuanto a todo ese vínculo que estableció puente entre la iglesia y el Estado, ¿no? O sea, bueno, esas relaciones, ¿no? Que tienen que ver con una historia, pero no simplemente con un planteamiento histórico, sino con una fe que se encarnó, una fe que surge de la lectura, de la meditación, de las Sagradas Escrituras y que se quiere traducir en claves de acceso, clave, acuérdense que significa llave, para poder entrar en lo profundo del corazón, en lo profundo de la historia de cada uno de los hombres y mujeres de su tiempo, ¿sí? Así tendremos los padres prenicenos, los padres postnicenos, los padres apostólicos, los padres apologistas, los primeros autores del norte de África, los primeros teólogos, los autores antiheréticos, la literatura martirial, ¿sí? Llegaremos a las escuelas de Alejandría, escuelas de Antioquía, los grandes exponentes de la patrística del siglo de oro del Oriente y del Occidente, y después un periodo de transición hacia la Edad Media. Realmente apasionante la vida, los escritos, el testimonio de estos hombres grandes en la fe que supieron sintetizar lo que pensaban, lo que sentían, lo que oraban, lo que hacían, ¿no? Las dimensiones por ahí que decimos intelectual, la dimensión espiritual, la dimensión apostólica, la dimensión de vida comunitaria que supieron desarrollar. Nunca, siempre recuerdo un hermoso escrito de un teólogo de finales del siglo pasado, de finales del 1900, allá por la década del 60, de 1960 aproximadamente, Hanurs von Balthasar, un teólogo suizo-alemán que decía que nunca había existido en la historia de la Iglesia una síntesis tan admirable como la que lograron hacer los padres de la Iglesia. Ellos nos desafían. Tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo es mi vínculo de fe con Dios Padre, Creador y Todopoderoso? Les recuerdo los canales para que nos comuniquemos: un WhatsApp
al 351-8-171-593, repito, 351-8-171-593, sino también lo podés hacer a través de un mensaje de voz grabado al 0810 7 veces 7. Eres el Dios de lo imposible. Así nos regalaba esta hermosa canción que recién escuchábamos. Ese Dios de lo imposible es el Dios en quien creemos. Es el Dios que afirmamos, sostiene nuestra fe, sostiene nuestra creencia. Y decíamos que en este ciclo 2025 de palabras jóvenes, de grandes hombres, queremos centrarnos un poquito en la fe de Nicea. ¿Eh? Esa fe de Nicea se transmitió con la realización del primer concilio ecuménico. ¿Qué es un concilio ecuménico? Es la reunión de todos los obispos del mundo conocido, la oicumene. En ese entonces, estamos hablando del siglo IV, año 325, el emperador Constantino llamó a esta reunión de todos los obispos para que discutieran sobre un malentendido, una idea que parecía errónea, que decía que el Hijo de Dios era una criatura divina, era el Hijo de Dios, pero que no era Dios. O sea, se estaba negando la divinidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Con motivo de esto, obviamente que después se charlaron, se conversaron un montón de otras cosas, pero ese fue el motivo fundamental de esta reunión allí. Los obispos debatieron y llegaron a un acuerdo donde expresaron que esa doctrina era herética. Y dijeron, anatema sit, esa expresión en latín dice sea anatema, sea contraria a la fe común que los cristianos tienen. Ese concilio ecuménico, el primero, había tenido como varios antecedentes históricos, ¿no? O sea, un debate que no era de 5 días ni 2 o 3 años, sino que ya tenía una larga historia y nosotros, bueno, nos vamos a aproximar un poquito allí, porque de eso se trata. Allí van a intervenir algunos de los grandes personajes de la época patrística, como va a ser, por ejemplo, San Atanasio de Alejandría, y luego van a continuar ese desarrollo dogmático, doctrinal, San Basilio Magno, San Gregorio de Niza, San Gregorio Nacianceno, y así se va a llegar hasta el 381, cuando se celebra el concilio de Constantinopla. De tal manera que los cristianos, y en esto compartimos la misma fe con todas las tradiciones cristianas, con los ortodoxos, con los protestantes, decimos que tenemos un credo común, el credo niceno-constantinopolitano, lo que se dijo en Nicea y lo que se le agregó en Constantinopla. ¿Qué fue lo que se le agregó en Constantinopla? En realidad fue el artículo referente al Espíritu Santo, porque no había alcanzado el tiempo para ser eh, expresado allí en el concilio de Nicea. Entonces, de esa manera, el concilio reunido a pedido del emperador Constantino trabajó esta cuestión. Y el primer artículo, la primera definición del concilio de Nicea dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. El primer artículo quiere decir la primera idea fuerza, ¿no? O sea, la primera idea que le da vigor, que le da fortaleza a esta realidad. Eh, Recordemos que esta expresión en realidad no fue una cosa totalmente original, ¿no? Sino que lo que está por detrás es haber recogido la enseñanza bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que testimonia la paternidad
creacionista y omnipotente de Dios, ¿no? Estamos hablando del Padre, ¿no? Creo en Dios Padre. El tema de Dios Padre como creador está muy presente entre los primeros padres de la Iglesia. Clemente de Roma dice, Padre y Creador del mundo entero. Allí en la primera de Clemente 19. San Justino, recordemos que San Justino fue este laico judío, que era profesor de filosofía, diríamos, itinerante, que va a terminar en Roma, ¿no? Y San Justino decía, habla del Padre y Señor del universo en su Apología 1. También Tasiano evoca al autor de los espíritus y al padre de lo sensible y de lo visible en su carta a los griegos, ad grecos, de Tasiano. Esta es una idea que ya estaba de alguna forma también en los autores clásicos, en los autores griegos, como Platón, ¿no? O sea, Platón, obviamente, ¿no? O sea, no es una fe cristiana ni judía, pero sí en su visión, o sea, Platón habla de Dios como el autor y padre de todo el universo, ¿no? En su famosa obra del Timeo y en Epícteto, también tendremos una idea parecida a la que dice Platón, ¿no? El autor y padre de todo el universo. Obviamente que esta afirmación tuvo sus dificultades, ¿no? O sea, creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. ¿A qué responde? Los primeros siglos del cristianismo se debatieron entre el monoteísmo o el triteísmo. ¿Un solo Dios o tres dioses? ¿No? Siempre la fe judeo-cristiana más antigua decía un solo Dios. Eso era de raigambre judía profunda. Pero claro, obviamente que las primeras profesiones de fe de las comunidades cristianas más antiguas hablaban del Hijo como Dios y hablaban del Espíritu Santo como Dios. Entonces, varios autores tuvieron que salir a aclarar, varios autores apologistas, varias intervenciones de Orígenes, de Tertuliano, de Ireneo. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo tratar de aclarar? Otra problemática fue el debate que había entre un Dios malo del Antiguo Testamento y un Dios bueno del Nuevo Testamento. Un autor del siglo segundo llamado Marciono y los seguidores marcionistas o el marcionismo, así se llamó esta doctrina, afirmaban, hay un Dios malo en el Antiguo Testamento, un demiurgo creador, ¿eh? Que ha creado la materia, y la materia es fuente del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Tenemos a este Dios vengador, a este Dios de guerra, a este Dios que mata a las personas. En cambio, en el Nuevo Testamento tenemos el Dios que es el Padre de Jesucristo, que es el Redentor, el Padre Redentor, el Padre que está en el pléroma, en el más allá. Entonces, bueno, había que resolver eso. Estas enseñanzas las trajeron fundamentalmente los gnósticos, ¿no? El gnosticismo. Entonces había este debate, ¿no? O sea, o Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. ¿Qué hacemos con esta realidad? Entonces allí es que los padres de la iglesia tuvieron que intervenir, ¿no? Después va a decir, bueno, pero es un Dios que va teniendo tres caras. A veces es un Dios que aparece con una cara de padre, a veces con una cara de hijo, a veces aparece con una cara de Espíritu Santo. Y eso fue otra herejía llamada el modalismo, ¿no? O sea, que tendría después unas distintas vertientes, ¿no? Entonces, había como un Dios que sería el subordinacionismo, un Dios más grande, que era el Padre, y un Dios un poco menor, subordinado al Padre, que era el Hijo. Incluso se llegó a decir el patripacionismo, que era el Padre es el que sufre en la cruz, ¿no? Entonces, costó, costó mucho aclarar, costó mucho
explicitar, costó mucho llegar a ciertas conclusiones en el cristianismo antiguo. Por eso hacía falta y con lo de Arrio, ¿no? Que fue la frutilla del postre a estas ideas que iban y que venían, ¿no? O sea, obviamente que no tenemos que ver mala intención acá, sino que se buscaba aclarar, pero no había quien enseñara con claridad, tuvo que venir recién el Concilio de Nicea para poder hacer esa aclaración, ¿sí? Entonces nos vamos dando cuenta que entre Nicea y Constantinopla tendremos lo que se llaman los concilios trinitarios, ¿sí? Luego vendrán los concilios cristológicos, con el concilio de Éfeso en el 431, el concilio de Calcedonia 451 y demás, ¿sí? Bueno, les recuerdo un poquito que en esta noche queremos dialogar, queremos conversar, queremos compartir nuestras experiencias. ¿Cómo es mi vínculo de fe? ¿Cómo es mi fe con Dios Padre, Creador y Todopoderoso? ¿Sí? Allí tenemos el WhatsApp, podés dejar un mensaje grabado al 0810 7 veces 7, está en pantalla. También podés dejar un mensajito al WhatsApp al 351 8 171 593. De esta manera seguimos caminando, seguimos peregrinando de la mano de los padres de la Iglesia en palabras jóvenes de grandes hombres, seguimos pensando, seguimos reflexionando en esta noche aquí en las sierras de Córdoba, en Carlos Paz, en la ciudad de Córdoba, donde están los estudios centrales de Radio María, en cada uno de sus lugares de estadía, ¿no? En el norte argentino, en el sur, la Patagonia, en la Pampa, en nuestras llanuras, en nuestras cordilleras. Este Dios que habita el cielo y la tierra, este Dios que lo ha creado todo, este Dios que se manifiesta constantemente regalándonos la vida y una vida en abundancia. Cuando nosotros nos planteamos esta realidad de Dios, como lo afirma el Concilio de Nicea, a través del credo niceno-constantinopolitano, conjuntamente con Constantinopla, dice, creo en un solo Dios, creador de todo, creador todopoderoso, de lo visible, del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, perdón, ahí estaba dando vueltas y fíjense que siempre es una afirmación que está en el horizonte trinitario, ¿no? No podemos, o sea, la fe no se piensa aisladamente, no se piensa solamente el Padre, no se piensa solamente el Hijo, no se piensa solamente el Espíritu Santo, sino que son necesarias las tres personas de la Santísima Trinidad, porque nuestra fe es trinitaria, no es una fe solamente del Padre, no es solamente una fe del Hijo, no es solamente una fe del Espíritu Santo, ¿no? Por eso, en esa perspectiva trinitaria, hay acá un texto que les voy a compartir, casi un himno de San Efrem Diácono que nos pone en esa perspectiva trinitaria. Fíjense qué bonito las imágenes que va usando San Efrem. Dice así: gloria a aquel que ha venido por su primogénito. Gloria al silencioso que nos ha hablado por su voz. Gloria al sublime que se ha hecho visible en su epifanía. Gloria al espiritual que ha querido que su Hijo se hiciera cuerpo para que por ese cuerpo fuese tangible su poder y por ese cuerpo vinieran a la vida los cuerpos de los hijos de su pueblo. Un pequeño fragmento de este himno de la Natividad de San Efrem Diácono, un autor de la Siria, que es un gran cantor, o sea, la mayoría de sus escritos son poesías. Fíjense lo que acabábamos de lo que acabábamos de leer, ¿no?
dice así: gloria a aquel que ha venido, o sea, Dios se ha acercado. Se está hablando de un Dios que viene, un Dios que se acerca, un Dios que es silencioso, pero que se muestra, que se manifiesta. Gloria, y por eso dice, un Dios que viene, un Dios silencioso, un Dios sublime, un Dios que nos habla. Va dando como esas características de Dios: el que viene, el silencioso, el sublime, el espiritual, pero que se hace cuerpo a través de su Hijo, adquiere, ¿eh? nace en un cuerpo, para que ese cuerpo fuese tangible su poder, vinieran a la vida los cuerpos de los hijos, ¿no? Una hermosa definición de esto de que es el todopoderoso. No es un todopoderoso lejano, es un todopoderoso cercano, porque viene un todopoderoso que, si bien es silencio, habla, porque la voz de su Hijo, el Logos, se expresa y llega a nosotros, ¿no? Se hace visible en la Epifanía. Precioso esta consideración de un Dios que no es lejano, de un Dios que es cercano, de un Dios que está con nosotros. Eh, Fíjense que en ese sentido los padres trataron, cuando llega la definición de Nicea, Nicea tiene por detrás muchos siglos de haber manifestado estas cosas, ¿no? Entonces, en eso hay un autor del siglo segundo muy interesante llamado Ireneo de León. Ireneo obviamente es un autor preniceno, pero cuando Ireneo trata de explicar cómo es esta manifestación de Dios, dice que Dios se ha manifestado a través de sus economías. ¿Qué son las economías? Nosotros diríamos, ¿qué tendrá que ver la economía con la Trinidad, con Dios? ¿No? O sea, pero fíjense que la palabra economía viene del griego oikos, que es casa, y nomos, que es ley, la ley de la casa, o sea, aquellas leyes que están primando para una organización. ¿Cuál es la casa? La casa es el mundo que ha sido creado por Dios. Dice ahí la economía salvífica, o sea, hay un diseño, un plan de salvación, hay una ley de salvación que ha sido pensada por este Dios que es como un artífice. Un artífice significa que es un arquitecto que plasma, que modela, que plasmó la creación, que hizo la creación, todas las criaturas, visibles e invisibles, o sea, el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, el sol. Lo invisible son los poderes angélicos, ¿sí? Todas las fuerzas que no se ven naturalmente y que atraviesan el cosmos, ¿sí? Entonces fíjense que ese Dios que planea y que se manifiesta a través de sus economías es el que está pensando cómo y trabajando, ¿no? O sea, Dios trabaja a través de sus manos, ¿m? Y a esto quería llegar. Dios Padre tiene dos manos. Una de sus manos es el Hijo y otra de sus manos es el Espíritu. Dios, que es Padre, plasma las criaturas a través de su sabiduría, que es el Hijo, el Logos, y la adorna con el Espíritu Santo. Esta imagen, esta analogía es significativa, ¿no? Porque dice que Dios, como buen artesano, como buen artífice, deja sus huellas digitales marcadas en la obra que ha realizado. O sea, eh, el hombre, las criaturas, como todo cacharro, ¿no? Si no, lo que él toma la imagen del alfarero, ¿no? El alfarero dice, si uno se fija, que es un trabajo en barro, en cerámica bien artesanal, tiene las marcas, las huellas digitales de aquel que lo ha ido marcando, ¿no? O sea, de aquel que lo ha ido modelando. La plasmación es
la acción de la creación, ¿sí? Entonces, somos criaturas, el universo es una criatura salida de las manos de Dios. Todo lo que tiene que ver con el mundo, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, todo lo que tiene que ver con el cosmos, tiene que ver con esta afirmación de Dios que es creador. San Gregorio de Niza, que va a ser otro autor de los grandes patrólogos, de los grandes autores patrísticos, mejor dicho, que va a trabajar post-Nicea y hacia el concilio de Constantinopla, va a decir que el hombre es un pequeño microcosmos que refleja ese macrocosmos, ese gran cosmos donde Dios se hace presente, ¿no? Entonces, en el hombre hay un confín, hay un mesorio, dice, un encuentro de lo humano y de lo divino, de estas dos dimensiones, porque así se han encontrado en Cristo. Y así ha querido el Padre crear al mundo, de tal manera que el mundo guarda los vestigios de Dios. La carta a los romanos dice que a través de las criaturas podemos llegar a conocer al Creador, como si la famosa escalerita de ascenso, vamos viendo los vestigios cuando contemplamos un atardecer, cuando contemplamos las montañas, el cielo, un río, el lago, ¿no? Cuánta belleza. Esta afirmación de que creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que es Padre, ¿no? O sea, es también una invitación al gozo, una invitación a la alabanza. No es un padre de la iglesia, pero sí es un gran santazo, diríamos, San Francisco de Asís, un autor que se pone a cantarle al Creador, que se pone a cantar por la obra de la creación. Loado seas, mi Señor, por el hermano cielo, por la hermana luna, hermano, el cántico de las criaturas. Alguien que canta a las criaturas es porque ha descubierto las huellas del Creador allí mismo. Bien, antes de ir a la próxima pausa musical, aquí tenemos a Susi de Córdoba, que nos manda su mensaje, dice: mi relación con Dios es la fe de Padre, de infinita misericordia, a quien llegó por su Hijo y que es uno y trino, gloria a Él. Bueno, gracias Susi, muchas gracias por tu mensaje. Si alguno más quiere escribirnos, ya vamos promediando la noche de nuestro programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Creo que hay un audio, ¿no? O sea, un par de audios. Fede, a ver si colocamos alguno. Noches, soy Mercedes de Mar del Plata y es el primer día que escucho el programa, pero realmente me interesa este tema del Dios creador porque es algo, no duda, pero si no, es algo que no me lo puedo imaginar. Yo, por ejemplo, a Jesús, sí, Jesús hombre, Jesús Dios, la Virgen María, el Espíritu Santo, pero al Padre. Y cuando éramos chicos nos enseñaban como un viejito que estaba allá en el cielo y sí, y había creado todo, pero bueno, no sé, no lo puedo explicar, no puedo explicar mi sentimiento, porque es algo tan abstracto que, no sé, no me llega. Disculpe mi ignorancia y mi duda. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Radio TV María. Félix desde Barranqueras, Chaco, para el programa de Patrística con la consigna de hoy. En lo personal no tengo ningún problema con la Trinidad y nunca tuve ninguna duda, gracias a Dios. Creo que está muy bien y clarísima la enseñanza de la Iglesia con respecto a este respecto, y donde yo puedo confirmar la Trinidad, donde realmente puedo confirmar, es en la Sagrada Misa. Siguiendo los distintos momentos de la Sagrada Misa, ahí me doy cuenta
de ese misterio tan grande de la Santísima Trinidad. Y después, viste, lo vivo todos los días, o sea, constantemente mis oraciones son trinitarias, dijo uno, sin ningún problema. Así que, bueno, gracias, Padre, por estos momentos tan lindos de enseñanza y de recordarnos y de fortalecernos en este misterio tan hermoso de la Trinidad. Hola, buenas noches, Padre Nicolás. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Espero este programa siempre. Al decir cómo es mi relación con el Padre Dios, tengo que hacer casi una confesión, porque yo lo busco en la oración, tratando de conversar, tratando de expresar mis sentimientos hacia Él. Le doy gracias y me quedo ahí como que me siento en falta siempre. Sí, ya sé, ya me fui a confesar, no importa, yo me siento en falta, porque no alcanzo a tener el diálogo que seguramente el Padre Dios espera de un hijo. Yo quiero más, quiero expresarme mejor, y cuando no sé cómo seguir, tomo el rosario, rezo un Padre Nuestro con más atención que en otros momentos, y rezo el rosario. Bueno, esto es lo mío, Padre. Soy María Marta. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, queridos amigos de Mar del Plata, del Chaco, María Marta también, no dijo de dónde era, pero bueno, gracias por compartir, por confesarse públicamente, incluso en las dificultades, ¿no? O sea, lo que decía Mercedes, ¿no? El primer mensaje, bueno, no es tan fácil y qué bueno que lo podamos decir, la fe no es fácil, ¿no? Entonces, vamos encontrando herramientas que nos ayuden a acercarnos, a comprender un poquito esa fe. Los invito a que con estas preguntas, con el compartir de cada uno, sigamos reflexionando, compartiendo y ya nos enfilamos, así como quien dice, para el último bloque de esta noche. Este Dios que es creador, que nos invita a contemplarlo en la creación, y como decía la última frase de esta bella canción, nos invita a descansar en su abrazo de amor. Qué bonito poder cantar una experiencia de Dios. Y aquí Gloria Carreras nos dice buenas noches. Te cuento, Padre, que Dios me mostró su rostro en cada niño que me confió el Señor en el Instituto San Juan Pablo II. Él me habla a través de toda la creación. Él es un Dios grande y poderoso que me revela su amor en cada acontecimiento. Bueno, gracias Gloria, una feligresa de aquí, de la parroquia del Niño Dios, también que ha estado en Córdoba, allí en el Instituto de San Juan Pablo II, de Barrio Primero de Mayo, donde nació Radio María. Gracias por tu testimonio. Qué lindo, habíamos estado compartiendo la misa misionera en uno de los barrios aquí de Barrio Colinas, visitando los sectores, bueno, anunciando a este Dios que es Padre. Y con respecto a la pregunta que había hecho Mercedes en el bloque anterior, de lo difícil que es pensar, imaginar a este Padre, obviamente que siempre son imágenes que nos acercan. Uno puede imaginar el viejito o el abuelito de barba, así, o si no, también los padres de la iglesia decían, ¿no? O sea, ¿qué significa que sea padre? En esa línea varios pensaron, ¿no? Y se animaron a reflexionar. Quiere decir, es el que da origen, el que engendra, ¿no? De hecho, para decir, él es el engendrador, ¿no? El que el principio sin principio, desde donde nace, desde donde se inicia. Y eso es lo que permite poner al otro término del hijo, ¿no? Entonces, veremos que acá hay un dato no menor que a veces nosotros no lo pensamos, que es el tema de la relación. Para los padres de la iglesia, para estos pensadores eclesiásticos de los primeros siglos, sobre todo con el pensamiento patrístico posterior al concilio de Nicea,
preparando el Concilio de Constantinopla, la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo que constituye la vida de la Trinidad. Y esta relación, en griego se dice esgesis, siempre pone dos términos en contacto. No hay hijo sin padre, no hay padre sin hijo, no hay padre si no engendra, ¿no? Si no es origen de algo. No hay Espíritu Santo porque es el entremedio, el inter entre el Padre y el Hijo, ¿no? O sea, es esa fuerza de amor. Está el Padre que ama, el amante que es el Hijo y el amor, ¿no? Que es, perdón, el amante es el Padre, el amado es el Hijo y el amor es el Espíritu Santo. Y de esa manera, por eso le decía que es importante no hacer una definición de Dios. Los padres de la iglesia no buscaron una definición de Dios, sino más que todo una descripción, buscando de qué manera podían acercarse a ese misterio, como lo decía San Agustín, ¿no? Ese misterio tan inabarcable, ¿no? Ese misterio que me sobrepasa. Pero no porque me sobrepase, no quiere decir que yo me pueda acercar y tratar de ser pensado. Así que bueno, muchas gracias por las preguntas que nos despiertan, por las preguntas que nos lanzan, por las preguntas que nos invitan a la reflexión, y de eso se trata, un cristianismo maduro. Cristianos maduros son cristianos que han pensado la fe, que saben dar razones de esa fe, que saben explicitarla, que saben decir sus límites, que quieren compartir, que quieren ahondar, ¿no? La fe es experiencia, pero también es pensamiento, ¿no? O sea, si dejamos una en desmedro de la otra, siempre andaremos un poquito medios rengos, ¿sí? Medios rengos. Y ya para ir terminando, quería leer un último pedacito de uno de los padres, en este caso de un padre de Occidente, quien bautizó a San Agustín, Ambrosio de Milán, en una obra que habla sobre la creación del mundo, que se llama Hexameron, o sea, los 6 días, hexa 6, ¿no? La creación en 6 días, haciendo alusión al Génesis, al libro de Génesis, y comentando lo que el libro del Génesis dice. Ya al final, San Ambrosio dice lo siguiente, ahí leo: pero ya es tiempo de poner fin a nuestro discurso, porque ha terminado nuestro 6º día y se ha concluido la creación del mundo con la formación del hombre, en quien radica el dominio de todos los seres animados y es como la cima del universo y la suprema belleza de todo ser creado. Verdaderamente deberíamos guardar silencio, porque Dios descansó de toda la obra del mundo y descansó en la intimidad del hombre, descansó en su mente y en su voluntad, porque había hecho al ser humano dotado de razón, capaz de imitarlo, émulo de sus virtudes, ansioso de las gracias celestiales. En todo esto descansó el Señor. ¿Qué dijo? ¿Sobre quién descansaré sino sobre quien es humilde, tranquilo y teme mis palabras? Doy gracias al Señor, Dios nuestro, que ha creado una obra tan maravillosa en la que descansar. Creó el cielo y no leo que descansara. Creó la tierra y no leo que descansara. Creó el sol, la luna y las estrellas y ni siquiera entonces leo que descansara. Pero leo que creó al hombre y que en ese momento descansó al tener un ser a quien perdonar los pecados. Fíjense qué bonito, ¿no? Qué bonito este Dios creador, este Dios que trabaja, este Dios que se cansa y por eso busca descansar, busca reposar. ¿Y dónde reposa? ¿Dónde descansa Dios? Descansa en el hombre, descansa allí en su intimidad, en la intimidad del ser humano, allí en la mente y en la voluntad. Fíjense que eso quiere decir que Dios descansa adentro nuestro.
porque nos ha creado y el descanso de Dios nos hace que nosotros podamos obrar, que nosotros podamos trabajar, que nosotros podamos movernos, que podamos existir. Parecía casi una contradicción, el descanso divino es trabajo humano, pero es hermoso poder pensarlo así. Los dejo con esta bella imagen de San Ambrosio y así vamos terminando esta noche, este segundo encuentro de este ciclo 2025 de palabras jóvenes, de grandes hombres, donde nos hemos detenido en esta noche en el primer artículo del credo niceno-constantinopolitano, haciendo memoria de este gran acontecimiento que fue el primer concilio de Nicea, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos de Radio María TV, en cada uno de los lugares donde se han conectado. Gracias a vos, Fede, por tu ayuda inconmensurable desde los estudios de Radio María, allí en la ciudad de Córdoba. Dios mediante nos volveremos a encontrar cuando juntos volvamos a hacer palabras jóvenes de grandes hombres. Buenas noches, Dios los bendiga.